Gustavo Politis es arqueólogo, doctor en Ciencias Naturales, profesor e investigador superior del CONICET. Se dedica a la arqueología de grupos cazadores-recolectores y a la etnoarqueología, y obtuvo 2 premios Jusey y una beca Guggenheim. Gustavo, no es la primera vez que venís al programa. En realidad, grabábamos el programa en otro lugar cuando lo hicimos, me parece que en el año 2003, de acuerdo con lo que me decía Bettina Rodríguez y Eddie Gerber. Pero después de 10 años han pasado muchas cosas. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que ahora leí, quiero decir lo que escribí, profesor titular de arqueología de grupos cazadores-recolectores. Sí. A mí esa expresión, digamos, ser profesor titular de una materia que se llama grupos cazadores-recolectores, de entrada me impacta. ¿Qué son los grupos cazadores-recolectores? Bueno, son los grupos, digamos, que basan su economía en la caza y la recolección y que se definen por su subsistencia, caza y recolección, pero también por otros aspectos, como por ejemplo son sociedades igualitarias. O sea, no hay jerarquías sociales, tienen líderes que mandan por consenso más que por imposición. Los líderes no tienen ventajas sobre el resto de la gente, sino que todo lo contrario, tienen más responsabilidades. Ahora, pero estamos hablando de situaciones actuales, no de situaciones en el pasado, ¿o estás hablando? En ambas. Yo trabajo con cazadores-recolectores del pasado, que fue la forma de organización política y social más común de la humanidad hasta que la gente se sedentarizó y comenzó a tener cultivos y animales domésticos y armó ciudades. O sea, durante decenas de miles de años todos los seres humanos eran cazadores-recolectores. ¿Por qué quiere decir recolectores? Cazador entiendo. Porque recolectan frutos, no es solamente de la caza que viven, sino que hay muchas sociedades que incluso gran parte de su economía se basa en la recolección de frutos silvestres, ¿no es así? O sea, que están definidos en términos de la comida. De la cazan, subsistencia, de la economía. Subsistencia. Claro. También son pescadores, podríamos decir, ¿no? Claro. Pero además, hace varios años también he estudiado cazadores-recolectores contemporáneos, que todavía existen, ¿no? No en Argentina, obviamente, pero sí estuve investigando en Colombia, en Venezuela, y el último proyecto fue en Brasil. Estamos hablando de los Nucacs. De los Nucac en Colombia, los Joti en Venezuela y los Awá en Brasil. Me interesa mucho que me cuentes esto de la estructura que había. ¿Cómo eran las estructuras que existían sociales? Cuando vos decís había líderes como los hay ahora, pero tenían otras... Primero, hacer una descripción somera, y después quiero saber cómo sabés vos. Claro, nosotros, la descripción somera es que estas sociedades cazadores-recolectoras etnográficas o históricas, conocidas, no arqueológicamente, sino conocidas a través de documentos escritos y etnográficas y antropológicamente en la actualidad, vemos que los líderes de estas sociedades tienen un liderazgo muy débil de alguna manera, porque el cazador-recolector no está sujeto al líder, vive con el líder, es parte de una banda, de un grupo, pero si tiene algún conflicto con el líder o con gente del grupo o con una parte de la banda, simplemente se va. Arma su campamento por otro lado. Entonces, ¿cuál es la definición de líder entonces? ¿El que dice vamos para acá o vamos para allá? No, claro, el líder es el que tiene cierto, digamos, consenso con respecto a los demás para tomar algunas decisiones, para enfrentar algunos problemas, para resolver algunas situaciones, pero no es el que impone, ¿no es así? ¿Me puedes dar algún ejemplo que, digamos, que haya registro, no? Bueno, sí, por ejemplo, en los ejemplos que yo he visto, en el momento de los cazadores, los Nucac cambian su campamento con mucha frecuencia. Generalmente el que termina decidiendo dónde se va a hacer el nuevo campamento es el líder, que de alguna manera recoge dos cosas, su propia experiencia y conocimiento, pero también un poco la opinión de los demás de alguna manera, ¿no? Entonces, entre las diferentes opiniones y sensaciones e ideas, él termina decidiendo dónde se va a hacer el nuevo campamento o cuándo se va a cambiar de campamento, por ejemplo, ¿no? Ahora, vos hiciste un trabajo de campo, hablemos actualmente, después miramos el pasado. Sí. Digamos, elegí un ejemplo de los que hayas... ¿Vos tuviste oportunidad de coexistir con ellos, de hablar con ellos? Meses. Sí, ¿viviste con ellos? Viví con ellos, compartí toda su vida, digamos. Tuve un proyecto durante 6 años, obviamente no 6 años seguidos, iba todos los años, varias semanas, 1 o 2 meses. ¿Dónde están ubicados geográficamente? ¿En Colombia dónde? Los Nucac en el departamento del Guaviare, entre los ríos Inírida y Guaviare, en la Amazonía colombiana, ¿no? Este grupo Nucac. ¿Cómo los descubriste vos? No los descubrí yo, digamos, fueron conocidos a partir de la década del 89-90. 1990. 1989-1990, que salieron
de la selva, realmente no salieron de la selva, la colonización le fue achicando la selva. Entonces, en un momento, en una salida de recorrida donde iban a cazarse, encontraron que hay un campo de cultivo, de coca en este caso, porque son cultivos ilícitos en esa región de Colombia. Entonces, eso tuvo mucha repercusión en Colombia, porque se los presentó como personas de la edad de piedra que salían y que estaban remotamente escondidos ahí. Y entonces yo he estado en Colombia al año siguiente, entonces conociendo la existencia de cazadores-recolectores que todavía existían y que mantenían una forma de vida cazadora-recolectora tradicional, armé un proyecto de investigaciones para el año siguiente. Gustavo, antes de que, perdóname que te interrumpa, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? En ese momento aproximadamente eran 800, 900 personas en unas 25 a 30 bandas. Esto nunca supimos exactamente cuántas porque después del momento de contacto con nuestra civilización hubo una declinación poblacional muy importante, debido sobre todo, como vos sabés, a las enfermedades que le transmitía a la gente, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, porque ellos empezaron a conectar con todos estos colonos que estaban avanzando sobre sus territorios. Sí. Entonces hubo 2 epidemias grandes, antes de que yo llegara fue esto, el año anterior, una de gripe y otra de sarampión. Entonces eso hizo que murieran varios cientos de personas. Cuando yo hice el trabajo de campo, haciendo cruce con la información que yo había obtenido y alguna otra, más o menos calculamos que había unos 490, 500 personas en aquel momento. ¿En qué hablaban? ¿En castellano? No, hablaban Nucac, el idioma de ellos, que no está emparentado con ninguna otra familia lingüística conocida, excepto con una familia muy chiquita que se llama Macú, ¿no? Que es del noreste amazónico. Bueno, ¿y cómo te comunicabas vos? No me comunicaba, es muy limitada la comunicación. Esto es muy largo de contar, pero en algún momento algunos de los chicos que fueron tomados por los colonos, que yo conocí en los primeros momentos de contacto, al cabo de 2 o 3 años me empezaron a acompañar, porque ellos ya sabían hablar algo de castellano y mantenían todavía su lengua Nucac. Pero chicos, estamos hablando de qué edad, de 10, 12 años. Un poquito más, quizás. A los 10, 12 años habían quedado huérfanos y me empezaron a acompañar a los 14, 15 años, adolescentes ya, ¿no? Una edad justa, porque si hubieran sido más chicos hubieran perdido su lengua Nucac. Y si hubieran sido más grandes no hubieran aprendido el castellano. O sea que de alguna manera ellos me ayudaban y en un momento, bueno, yo aprendí algo de la lengua, muy poco obviamente, y nada, bueno, y entre lo que yo aprendí y lo que me ayudan estos chicos, teníamos alguna comunicación muy básica con estos grupos cazadores-recolectores. Ahora, ellos no tienen, este grupo, en todo caso, seguramente se podrán dar más ejemplos. Debe haber más ejemplos de esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que no hay... A ver, yo fui muy afortunado porque yo comencé a investigar este grupo cuando estaba recién contactado, cuando las transformaciones, productos del contacto todavía no eran muy intensas. Hoy no es así, hoy están mucho más transformados. Los otros 2 grupos que estudié un grupo Joti, que estaban también en un estado bastante tradicional, digamos, pero ya el tercer grupo que estudié en Brasil ya estaban sedentarizados, ya estaban, digamos, habían transformado aspectos importantes de su conducta, por ejemplo, el nomadismo, que es clásico de los cazadores-recolectores, lo habían transformado... Se habían transformado en sedentarios. Claro, los habían sedentarizado, realmente el gobierno los había sedentarizado, ¿no? Habían sido obligados a sedentarizarse. ¿Y ellos se sometían a las decisiones de un gobierno? Ellos se sometieron por varios motivos, pero sobre todo porque estos grupos eran remanentes de grupos más grandes que, como consecuencia de la colonización, de la tala, de la explotación de sus bosques y de sus territorios, estaban siendo acorralados. Entonces terminan sometiéndose al gobierno como una forma de supervivencia y protección, ¿no es así? Ahora, el gobierno había creado frentes de atracción con otros indígenas ya sedentarizados, ¿no? Sí. O sea, entonces tratando de atraerlos a ellos que estaban aislados en el medio de la selva, pero estaban aislados de alguna manera como resultado del proceso indiscriminado de colonización sobre sus territorios, ¿Y cuán conscientes eran ellos de que había un mundo afuera al cual ellos no accedían? Plenamente conscientes. De hecho, los grupos que todavía conocemos que están aislados, que hay grupos en varios lugares de Brasil y en Paraguay y en Bolivia, por ejemplo, Ayoreo, ya no se habla más de indígenas aislados. El nuevo concepto de hace varios años que los antropólogos y las organizaciones indígenas están usando es de aislamiento voluntario, que implica, saben que hay un mundo afuera, conocen ese mundo y no quieren formar parte de ese mundo porque este mundo siempre ha sido muy agresivo, ¿no?, con ellos. O sea, han llegado siempre a la peor parte de este intercambio, desde Colón hasta ahora. No te puedo presentar como doctor en Ciencias Naturales. ¿Qué tendría que decir? Arqueólogo, soy arqueólogo. ¿Arqueólogo? Sí, soy arqueólogo. Pero el título dice doctor en Ciencias Naturales. Sí, bueno, porque es la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, y por una tradición histórica. Pero sos arqueólogo. Soy arqueólogo, yo me defino como arqueólogo. Gustavo Politis, que se define como arqueólogo, está aquí en Científicos Industria Argentina por segunda vez en los últimos 11
11 años casi. Ahora seguimos.